¿Y quiénes creen ustedes que eran las almas del purgatorio y por qué eran tan populares? Como ya estamos tan lejos de esa devoción, han pasado algunos años, la gente, claro, ya no concibe exactamente qué son. Las almas del purgatorio son tus abuelitos, tus abuelitas, tu papá, tu mamá, toda la gente cercana a ti que tú has amado, que ha muerto recientemente. Los ancestros, digamos, ¿no? Pero además la gente que tú quieres, a la que conociste. Es de esa relación hiper cercana. Es eso. Es tu mamá se murió, ahorita está en el purgatorio. Entonces la Ya. lógica es, está en el purgatorio sufriendo mucho, porque está siendo purificada a través del dolor. Y va a pasar mucho tiempo en el purgatorio hasta que todo eso se purifique y entonces pueda entrar al cielo y por fin ser feliz junto a Dios. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad cósmica. Hoy, como todos los miércoles, estamos de nuevo aquí con un nuevo capítulo acerca de, o mejor dicho, continuación de los misterios que encierra Quito, porque esta es una ciudad mucho más que una ciudad turística, es una ciudad con misterios, es una ciudad que tiene rituales, es una ciudad que tiene muchas cosas por descubrir. Y para contarnos todo eso, hoy tengo un invitado maravilloso, lo conozco desde hace muchísimos años, ahora le vamos a contar nuestra historia y él se llama Javier Ceballos, es actor, de hecho fuimos compañeros de actuación y además es promotor cultural y él se ha encargado de trabajar en todo lo que es Quito, en todos sus misterios, mostrándonos desde un personaje cómo es la visión del Quito antiguo. Así que, sin más, les dejo presentarse a Javier Ceballos. Hola Majo, gracias por la invitación. Efectivamente, ya son años que nos conocemos. Efectivamente, mi trabajo, al final, cuando me preguntan qué hago, creo que mi línea más fuerte siempre ha sido el teatro y también estar perdidamente enamorado de esta ciudad. Y como todo amor, yo creo que he atravesado todas las etapas posibles, desde el deslumbramiento inicial, desde una pasión desmedida en un primer momento, así que lo quemaba todo, que lo consumía todo, pero también ha pasado por el desencanto, el trabajar para reenamorarme. Es como un enorme, largo matrimonio que ya dura casi 30 años. Buenísimo, Javi, pero cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que haces dentro de la ciudad? Y les cuento, por si acaso, que lo que escuchan son rayos y truenos que hoy nos están inundando la ciudad. Eso es lo que escuchan de fondo, así que también es un excelente fondo para estas historias. Javi, cuéntanos, ¿qué haces exactamente en la ciudad ahora? Hace 21 años yo entré a formar parte, no fundé, entré a formar parte de uno de los primeros grupos de guías, en ese momento llamamos guías, en un proyecto que en ese momento era un proyecto ciudadano, no tenía figura legal, no era nada demasiado formal, y que se llamaba Quito Eterno. Era un grupo de amigos, amigas, gente muy apasionada por la ciudad, gente muy joven, éramos muy jóvenes en ese tiempo. Al principio, incluso la gente estaba terminando sus tesis de universidad dentro de Quito Eterno, y el proyecto hace 21 años, en septiembre, justo hace 21 años, generó tan buena onda en la ciudad que casi al principio nos apadrinaron, nos acogieron, nos adoptaron casi estudiosos, estudiosas de la ciudad, a varios niveles, desde un doctor Alfredo Costales que trabajó toda su vida para revalorizar, para hacernos ver, ¿verdad? Porque sí es una cosa de ceguera, lo maravilloso de ser gente de los Andes, de esta cultura antigua, antiquísima, que ha atravesado por muchas etapas también, o gente también estudiosos del arte virreinal en Quito y demás. Y el proyecto fue creciendo con el tiempo. Luego yo fui director, el tercer director de Quito Eterno. En Quito Eterno me he desarrollado casi toda la vida. Ahí comencé a desarrollar algunos personajes, algunos se hicieron bastante conocidos, como el Diablo de Quito. Pero también luego un danzante de Zambisa, justo para hablar del mundo andino y de cómo vive ese mundo andino aún en nosotros, a pesar de todo el racismo y todo el clasismo por el que hemos atravesado como comunidad.
Estuve en Quito Eterno hasta hace 2 años. Luego de eso me invitaron y acepté, no sé por qué, a trabajar ya en política cultural. Más bien fuera de bromas era por eso, porque también en Quito Eterno queríamos comenzar a influir en la política cultural. Pasé a trabajar en una de las direcciones de la Secretaría de Cultura y luego de eso pasé a una dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es donde estoy ahora, a cargo de los teatros de la Casa de la Cultura. Entonces ese ha sido como, digamos, mi viaje laboral y profesional y artístico hasta este momento. Pero lo que no he dejado de hacer son esos personajes. De vez en cuando me escapo, fines de semana, en la noche, para seguir trabajando con mis amigos y compañeros de Quito Eterno, contando las historias de la ciudad, que es algo que me fascina. Entonces, entiendo que eres un gran conocedor de Quito en general, del centro de Quito y de las historias que esta ciudad y que toda su gente andina, como dices, guardamos, porque recordemos que si bien no es tan difundido, nosotros tenemos una cultura andina llena de rituales, llena de leyendas y llena de una historia riquísima que valdría la pena dar a conocer a los demás. Cuéntame. Sí, porque, bueno, más que yo no me considero un historiador, porque la historia es una disciplina que exige no solo entender datos, porque ahora todo el mundo dice, pues soy historiador porque conozco datos y cosas, sino dar un contexto a esos datos. Hay que ubicarlos en su tiempo, hay que ubicarlos además en sus construcciones ideológicas. El arte mismo no es lo mismo ahora que en el siglo XVII. Ahora el arte es una cosa que normalmente se alinea, es contracultural, va en contra de lo establecido, tiene que ver con la rebeldía, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero en el siglo XVII el arte que vemos en las iglesias, en los conventos de Quito, era un arte que estaba más bien al servicio del poder, no en contra del poder. Servía para asentar el poder, para que el poder se hiciera tangible aquí, que estábamos tan lejos del rey o del papa. Entonces, más que un historiador, tampoco un investigador, porque el rato exige una disciplina que no es que no tenga yo, sino que no me interesa tenerla, porque mi trabajo está más en el teatro. Yo creo que soy solamente un espectador apasionado de Quito y que por suerte he podido trabajar haciendo lo que me gusta. Entonces, claro, 21 años de dedicarle a tiempo completo eso hace que ya uno en la cabeza, y además darse un lujo que, como sabes, no todos los teatreros pueden darse, que es trabajar todos los días estar presentándome para todos los días, en una época en Quito Eterno, todos los días estaba teniendo funciones, rutas y demás. Entonces ya se te hace callo, pues ya, claro, ahora me sueltas en el centro histórico o en algunos lugares como Guápulo, qué sé yo, que tienen como esas características y sí, sueno a que sé mucho de lo que estoy hablando. Me llama la atención y sí quisiera que nos cuentes, porque de esto tampoco sé mucho, ¿qué historias podemos encontrar interesantes en Guápulo? ¿Qué es Guápulo? ¿Es un barrio? ¿Es un lugar para que la gente del mundo conozca y tenga ganas de venir? ¿Tú cómo nos enamorarías? Y también, ¿qué cosa misteriosa, extraña nos puedes contar de este barrio? Guápulo es una pequeña población, un pueblo de indígenas a las afueras de Quito. Hay que entender que la ciudad, Quito, tiene una geografía muy específica, que incluso la marca arquitectónicamente. Estamos en mitad de montañas, Quito está en una pequeña meseta en la base del volcán Pichincha, Pichincha está hacia el occidente, y hacia el oriente se extienden unos valles bajos, y Guápulo está justo entre los valles de Quito. De hecho, fue la entrada histórica desde los valles orientales hacia la ciudad, porque por ahí desagua además el río Machángara, que es el río que recoge todo el agua lluvia, bueno, y ahora el agua no tan santa de la ciudad, y se va hasta la costa. Entonces, Guápulo es un enclave que era estratégico militar, porque desde ahí puedes controlar toda la entrada desde ese lado hacia Quito, pero también históricamente la importancia enorme de Guápulo es que al ser la salida desde la ciudad de Quito, por allí hacia los valles, se cruzan los valles y justo al final, en el lado oriental de esos valles, está la cordillera oriental de los Andes. Y justo a esa altura está el paso más bajo de esa cordillera a esta altura de los territorios, que es Papayacta. ¿Por qué es importante eso? Porque al ser el paso bajo es el lugar natural por donde se puede pasar hacia la Amazonía, que en el siglo XVI
Eso cautivaba la imaginación de estos aventureros que llegaron desde Europa, de estos conquistadores, porque la Amazonía era la tierra del dorado, la tierra de la canela, la tierra del oro, y hacia allá se organizaron algunas expediciones, y la más famosa es la que organizó Gonzalo Pizarro con el Tuerto Almagro, que terminan después de muchas vicisitudes, guerras, hambres, llegan escuálidos, un grupo muy pequeño, reducido, se muere una cantidad de gente, pero terminan desembocando en el río que luego van a llamar Amazonas. Y por eso se dice que el río Amazonas se descubrió, digamos descubrió porque la gente que vivía ahí ya lo conocía. Fue descubierto por estos europeos desde Quito. Y Quito estuvo muy conectado al Amazonas durante mucho tiempo y esa era la salida natural. De ahí como cosas misteriosas, bueno, es un lugar sagrado porque es un encuentro de aguas, es un tinku y se dice en los Andes, y tiene mucho que ver con la extirpación de idolatrías, porque en el siglo XVI lo que se hace en América, en toda América, es un plan diseñado, concebido desde las jerarquías de la iglesia, desde los obispos, y ejecutado por los sacerdotes que están haciendo doctrina en los pueblos indígenas. La extirpación de idolatrías básicamente es desaparecer todas las religiones, los rituales y la espiritualidad nativa de los Andes. Porque para la visión de los europeos del siglo XVI, e incluso para la gente hasta nuestros días, eso es ignorancia, es superstición, es hechicería. A la gente que practica estos viejos saberes se les termina convirtiendo en brujos, en brujas, hasta ahora. Hay el mercado de brujos en La Paz, por ejemplo. O las hierbateras aquí en Quito, que mucha gente dice, no, ellas hacen brujería. Entonces, ¿cómo se extirpan las idolatrías? Destruyendo los lugares sagrados, que en nuestro caso son huacas, y poniendo encima lugares sagrados cristianos. Y justo se cristianiza ese lugar sagrado que era Guápulo, construyendo ahí una ermita consagrada a la Virgen de Guadalupe, no la mexicana, sino una advocación mucho más antigua que es, y de donde nace la mexicana, que es española, es de Extremadura. Y la gente del pueblo nunca la llama Guadalupe. Quiere que su nombre, el nombre de su población se mantenga, y siempre la llamaron Virgen de Guápulo. Y hasta ahora se conoce como Virgen de Guápulo y ahí está su santuario. Entonces, eso como cosas curiosas y un poco así, a mí me resulta muy interesantes de ese sector de la ciudad. Decía que por la geografía, estas cosas a varios niveles y la belleza de Guápulo, que es antigua, hace que en 1978, cuando nombran a Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, no solo nombran Patrimonio Cultural de la Humanidad al centro histórico, sino que se hace una extensión del nombramiento justo a Guápulo. Y Guápulo es como una colita de ese Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta búsqueda del dorado, precisamente, que Quito enlaza, por donde nos acabas de contar, hacia la selva, es importante. Y cuéntanos esta historia, porque a veces se cree que las personas solo buscaban este país dorado, este país donde los indígenas guardaban el oro, más hacia la zona del Perú, por Machu Picchu. Sin embargo, aquí en el Ecuador también lo buscaron, y por aquí en Quito hubo algunas expediciones que bajaron para encontrar esta ciudad o este país dorado. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de eso? Que también está relacionado con otros tesoros, que no solo eran el oro. Hay que recordar que cuando Colón llegó a América, más que descubrirla, llegó por casualidad, porque lo que estaba buscando Colón era una alterna para llegar a China y a Japón. No podía ir, España no podía ir a China y a Japón atravesando el Mediterráneo y cruzando Asia Menor, porque eso está controlado por el Imperio Otomano. No podía darle la vuelta al África porque eso estaba controlado por los portugueses. Entonces Colón propuso ir por el océano y tratar de llegar por el otro lado a Japón y a China. Y de pronto se encuentra en este continente repleto de seres humanos. Y por lo menos para que no sea una empresa fallida, se comienza a buscar las riquezas aquí y las especies del Japón que se conseguían en la India, como la canela. Entonces, es chévere porque muchas de esas expediciones también van a buscar canela. No encuentran canela, pero encuentran ispingo, que es la especie de canela de estos territorios. Es no sé, que creo que es como una semilla o una floración de un árbol. Tiene forma como de sombrerito. Y se pone hasta nuestros días, se usa para darle aroma a ciertas comidas. A la colada morada.
Claro, que por ejemplo es súper interesante, porque la Colada Morada también tiene que ver con esta extirpación de idolatría de la que hablaba antes, porque tiene que ver con viejos rituales de funerarios, pero eso podemos contarlo más adelante. Entonces, esta idea del dorado, y luego hay otro viaje al dorado, que ya no es de conquistadores y ya no es de riqueza material, sino de riqueza espiritual, porque los sacerdotes aquí en Quito, sobre todo los jesuitas, ven la Amazonía como un lugar para fundar misiones y salvar almas. Y este camino de Guápulo se vuelve también el camino por donde van a salir expediciones, ya no, sobre todo en el 17, el siglo XVII y XVIII, ya no expediciones militares, sino expediciones religiosas que terminan fundando una serie de misiones que llegan hasta casi el Océano Atlántico y que eran la presencia real del Imperio Español en el Amazonas. Entonces, cuando el mismo rey de España en el siglo XVIII, en 1767, expulsa a los jesuitas, todas esas misiones quedan abandonadas. Portugal avanza y se forma el Imperio del Brasil. Y entonces es cuando Quito queda, digamos, desconectado ya del Amazonas. Es increíble cómo la historia va conectando cosas que parece que no tienen importancia, que parece que hay ciudades que yo tengo una idea, a veces a las ciudades las construye el marketing más que la historia. Yes. Y por eso es importante difundir la importancia de nuestra ciudad, no porque seamos quiteños, sino porque hay una parte de la historia que no se cuenta y no se dice y nace desde acá. Con lo que tú estás contando de la canela, con lo que tú estás contando del país del oro, con lo que se cuenta de dónde escondieron el oro de Atahualpa, que esa es otra historia que valdría para hacer un capítulo entero, pero es súper importante esto y es súper importante contarles también, y creo que tú lo vas a hacer de mejor manera, porque hemos hablado ya, esta es la segunda oportunidad de un capítulo que yo hablo de la colada morada. ¿Qué es esto y qué representa? Cuéntanos, Javi, para hacer un pequeño paréntesis y luego seguir con estas historias de la ciudad. Los cronistas, bueno, como Guamán Poma de Ayala, hablan del Ayamarcay Quilla. El Ayamarcay sería el mes, un mes principal donde toda la ritualidad de muchos lugares de los Andes van a tener que ver con el culto a los muertos. Aya significa eso, antepasado, antiguo. Marcay lo usamos hasta ahora en este castellano que usamos aquí, que yo digo que a veces más que castellano, aquí hablamos como un quichua hispanizado a la fuerza. Marcay se usa porque aquí no cargamos a los bebés. Aquí amarcamos a los guaguas. Entonces, Marcay es cargar. Era el mes de marcar, de cargar a los muertos, porque uno de los rituales era sacar en baile público, no a todos los muertos, pero sí a ciertas momias que eran los apus, eran, digamos, el muerto importante de una familia, de un ayllu, o en el caso de las élites, de una panaca. Y a ese muerto, que era a ese malqui, no, sino malqui, que es como el que unificaba a toda una familia ampliada, salía vestido de sus mejores ropas, se le sacaba a bailar por la plaza pública. Y sabemos también que una de las comidas sagradas de esa época era degollar un animal, normalmente una llama, extraerle la sangre y esa sangre cruda mezclarla con harina de maíz hasta hacer una masa de harina de maíz y sangre. Y eso se comía como parte del ritual de los muertos. En la extirpación de idolatrías se hace un especial énfasis en extirpar este tipo de costumbres. Se ordena a los sacerdotes, a los doctrineros, que siempre le tengo que explicar, porque una vez algún fanático religioso me dijo, pero ¿cómo? Tienes que hablar con respeto de los sacerdotes. ¿Cómo que doctrineros? Doctrinero era el nombre normal que se daba en esa época al sacerdote que iba a ocupar doctrina, es decir, iba a ir a convertir indígenas en un lugar específico. Entonces, a estos sacerdotes se les ordenaba que primero prohíban en la comunidad que la gente, sobre todo en el mes del Ayamarcay, que coincide con nuestro noviembre, prohíban que la gente consuma sangre cruda. El resto del año podía ser, pero en noviembre no, porque eso era idolatría, era práctica idolátrica, no era cristiana. Pero además se les pedía que vigilen
a la gente que se internaba en el monte y les sigan para comprobar que no se estén metiendo en un lugar apartado para seguir practicando sus viejos rituales. Pero todos sabemos que cuando algo se prohíbe, se hace con más gusto y a veces no se da modos para hacerlo. Ya no se podía consumir sangre y se comenzó a hacer una bebida con materiales que recuerden a sangre. Harina de maíz negro, ataco, que es esta flor púrpura del amaranto, mostiño, y ese es el origen de la colada morada que bebemos. Es decir, cada noviembre cuando tomamos colada morada volvemos a un viejo ritual de los Andes de beber sangre mezclada con harina de maíz en honor a nuestros difuntos. Pero, ¿y con qué fin se hacía esto de mezclar la sangre con la harina de maíz? Para hacer una bebida, bueno, una comida ritual. Es una especie de este sacrificio de la muerte y la vida, de la que hablan muchos antropólogos, es decir, un homenaje, porque claro, la muerte en el mundo de los Andes no es igual que la muerte cristiana. Es decir, por eso están estos malquis, que la momia no es que está muerta, sigue viva. Por eso en el Cusco no hay un palacio de los incas, uno solo. Hay un palacio templo de Tupac Yupanqui, hay un palacio templo de Sinchauca, no me acuerdo los nombres de varios de los incas, porque en ese lugar habitaba el malqui, la momia de ese inca, y seguía gobernando desde ese territorio. Entonces, al estar la muerte y la vida tan, digamos, unidas, coexistiendo, eran rituales propios de esa lógica. Pero esto es como bien increíble porque si lo cuentas así como por encima y lo escuchamos, ¿a qué te suena? A esto de mantener a la gente como un cuerpo que todavía se conserva y se pasea. ¿Suena mucho a Egipto o no? Puede conectar, digamos, ahí yo sí creo, por eso yo creo mucho y respeto mucho las ritualidades de todas las religiones, porque al final, como dicen los estudiosos de la mitología, los grandes mitos, los grandes rituales son universales, porque las verdades humanas son muy pocas. O sea, las verdades trascendentes de los seres humanos son pocas. La muerte es una de ellas. La muerte es una verdad de la que no nos podemos escapar, nadie se escapa. Y por eso la muerte termina ocupando una cuestión muy potente en nuestras vidas. Y por eso los ritos funerarios en el mundo llegan a tener muchos parecidos en muchas culturas a través de muchos siglos. Porque al final es una simple verdad. Necesitamos saber que nuestra vida tiene algún sentido. Necesitamos saber que de alguna manera esto tiene sentido, no es solamente una cosa ilógica donde nos han arrojado. Entonces, sí, en ese sentido tiene mucho que ver con muchas cosas, incluso en el cristianismo, porque la prueba de santidad en el catolicismo, una de las pruebas de santidad y que ocupa muchas de las historias que a ratos siempre están medio entre la realidad y un poco de ficción. Por eso no se llama biografías a la vida de los santos, sino a geografías. En muchos casos, esta prueba de santidad es la incorruptibilidad del cuerpo. Es decir, que después de muerto y pasado cierto tiempo, el cuerpo se momifica solo. O más aún, se queda igualito como el día de la muerte. Se cuenta, por ejemplo, que cuando murió Santa María, que es la primera santa quiteña, muere en el siglo XVII, muere jovencita, a los 26 años, muere tan joven que la capilla familiar, la capilla que su familia había mandado a hacer en la Compañía de Jesús, en la iglesia de la Compañía de Jesús, no estaba terminada. Entonces tienen que pedir que la entierren o que presten para el lugar de entierro la cripta de una capilla que estaba al frente, la capilla de San José. Y ahí la entierran. Luego, cuando ya está terminada la capilla de su familia, la capilla de la Virgen de Loreto, van a buscar el cuerpo, dice la historia, dicen las crónicas, que abren la piedra de la cripta
y el cuerpo está incorrupto. Pero además se expande un olor a azucena que ocupa toda la iglesia de la Compañía de Jesús, y ese olor queda ahí durante meses. Y esa era prueba de santidad de Santa Mariana. Luego, con el tiempo, ya el cuerpo queda solo huesos, reliquias, que son puestas en un pequeño relicario, en una cajita, y que hasta ahora están ahí en el altar mayor de la Compañía de Jesús para devoción pública. Entonces, estos cuerpos incorruptos forman parte de un imaginario ya cristiano. Aquí en Quito hay algunas cosas ahí, por ejemplo, que yo he visto y he conocido en el altar de la iglesia del Carmen Alto, del claustro de mujeres. Debajo del altar está el niño Félix, que es un bebé, que la tradición dice que es un mártir cristiano de los primeros siglos del cristianismo. Es un bebé incorrupto. Entonces levantas una telita que tienen las monjitas para proteger, porque tampoco no acrecentar el morbo de la gente, y ves un cuerpo de un niño, no puedes ver nada, porque digamos todo su cuerpo está cubierto en el rostro de una tela que debe ser lino, y las piernitas, los brazos, telitas como de seda. Y está vestido muy ricamente, con un vestido de hilos de oro y de plata y con una corona. Y está ahí como mártir, como reliquia. Y es un cuerpo incorrupto. En la Concepción, en el monasterio de la Concepción, al lado del Palacio de Gobierno, cuando se hicieron ciertas refacciones de la iglesia principal de la Concepción, se halló, porque abrieron una puerta hacia la calle Chile, actual calle Chile. Eso era el coro bajo antes. Los coros bajos de las iglesias de mujeres, o sea, de conventos femeninos, eran el lugar donde normalmente se enterraban a las religiosas. Es súper interesante, porque en cambio el coro alto es donde se reúnen las religiosas para orar, para cantar durante las misas y para pasar cantando todas las horas canónicas durante todo el día. Es decir, las hermanas vivas ocupan el coro alto, las hermanas muertas ocupan el coro bajo. Eso es bien chévere, se ve aún en algunos conventos de la ciudad. Y cuando excavan ahí, encuentran, me parece que son 4 cuerpos incorruptos, que son las madres fundadoras de ese convento en el siglo XVI. Las sacan de allí, se construye un altar, se puede ver, porque está dentro de clausura. Yo la vi la única vez que entré a esa clausura, que fue hace mucho tiempo, y es impresionante, porque es en una esquina, está el retablo, en la base están en cajas que las iluminan, están los 4 cuerpos, las monjas están vestidas con su hábito, e igual, cubriendo sus caras, que deben estar momificadas, unas telas, pero están ahí. Entonces, digamos, ahí se va relacionando, es como a ratos también se cuenta, y puede estar cercano de alguna manera a una ritualidad más de acá. En el mismo Carmen Alto alguna vez se hizo un descubrimiento impresionante cuando abrieron una cripta que estaba sellada desde hace mucho tiempo. En la cripta había un entierro, pero era una cuestión bastante teatral. Había un prelado. Dicen que ¿Qué es un prelado? Un prelado es un sacerdote de alta jerarquía. Y 4 monjas alrededor de él, orando junto con él. No se conserva eso porque, claro, la cripta se abrió sin cuidados técnicos. Hubo un cambio de clima, de aire, de lo que sea, y esos cuerpos se hicieron polvo. Pero se cuenta, por ejemplo, esas cosas. Entonces, y además, ya en el mundo cristiano, aquí en nuestras ciudades, esta lógica, porque claro, la gente cuando piensa en cementerios o cementerios antiguos, piensa en los cementerios del siglo XIX. En el caso de Quito, el cementerio de San Diego, por ejemplo. Sí, un espacio con tumbas, con lápidas, con mausoleos. Pero los cementerios cristianos más antiguos que se conservan en la ciudad son las mismas iglesias. Claro, pero espérate, antes de que nos cuentes esto, porque lo que acabas de decir, o sea, son hechos wow, no es algo así que se puede pasar como por alto. Primero, en el paréntesis, bueno, le quiero contar a la gente que se sigue tomando la colada morada, pero que no se hace con sangre, o sea, que eso quede claro, que es tiene un color medio morado, pero que es deliciosa y viene de maíz negro y que la tienen que venir a probar.
Y segundo, antes de seguir pasando, quiero contarte, este niño Félix que cuentas, ¿se sabe de dónde salió, de quién era hijo y qué milagros se le atribuyen? ¿O solamente quedó la figura de que es santo porque su cuerpo? No, porque, digamos, sabemos que viene, dicen las crónicas, viene como regalo y viene desde Roma, como un regalo a los jesuitas. El cuerpo es un regalo. Claro, porque igual, por ejemplo, también pasó una comparación, en la catedral, este sí se puede ver, es más público, está San Ursicino, está en un retablo, en un altar de la catedral de Quito. Es un niño, bueno, es un adolescente. El cuerpo que se ve ahí no es un cuerpo, es un relicario, porque es una escultura de cera, que fue esculpida con, digamos, la forma del niño, pero para tener dentro de la escultura, en ciertas partes, me parece que en el brazo y en la pierna, huesos del niño original de San Ursicino. ¿Por qué hacía la comparación entre los dos? Porque en el mundo católico hay muchísimas reliquias que son genéricas en el sentido que son mártires de la iglesia. Recordando que en los primeros años del cristianismo, algunos emperadores romanos, Nerón, Diocleciano, organizan grandes persecuciones a los cristianos. Y muchos son asesinados, ejecutados, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera una enorme cantidad de reliquias. Y las reliquias son, al final, muestras tangibles de la santidad de las personas. Entonces, claro, cuando digo un regalo es el Papa te manda una reliquia que se conserva en Roma para que la puedan tener en Quito, para que acreciente la devoción de los creyentes en esa ciudad tan lejana. Entonces, esa es la lógica de la reliquia. Pero hay que tener en cuenta, y lo digo porque la misma Iglesia Católica, ya para 1960, en el Concilio Vaticano II, sí pide a los creyentes que la relación con las reliquias sea un poco más, digamos, conservadora, porque también es histórico que en una época hubo un gran negocio alrededor de las reliquias, un tráfico de reliquias. Algunas se vendían muy caras, los grandes nobles europeos querían presumir de reliquias y tenían reliquias particulares, o las grandes iglesias o las grandes catedrales. Entonces eso hace que tengamos 3 sábanas santas, no solo la de Turín, hay otras 2, hay una en España y otra no me acuerdo dónde. Que alguien un poco medio en broma, medio en serio, dijo, hay tantas pedazos de la verdadera cruz por toda la cristiandad que con esos pedazos podrías armar un barco completo. De hecho, Quito tiene un pedazo de la verdadera cruz también. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Eso es porque hay un ritual que hasta hace unos 10 años, en Semana Santa, se hacía privado. Un ritual que es espectacular. Yo lo hablo como teatral, es muy teatral. Una de las cosas más teatrales de los rituales, porque el viejo ritual católico era muy teatral. Era a través del teatro. Las iglesias eran concebidas como enormes teatros donde se realizaban rituales con música, con misa en latín, que lo que buscaba era golpear sensorialmente a la gente para que pudiera experimentar la divinidad. Entonces, uno de esos rituales que se conservan, lastimosamente o ventajosamente, depende de cómo se vea, hace unos 10 años se le dio un foco turístico. Y ahora es una de las cosas que si no llegas temprano no puedes entrar porque está a matar todos los años, que es el arrastre de caudas, el miércoles santo, que es una procesión que se hace en el interior de la catedral, donde los canónigos de caudas, los canónigos usan unas capas larguísimas, negras. Dicen que es un ritual que además viene de un viejo ritual de las legiones romanas. Pero esa procesión no se llama arrastre de caudas, o sí, bueno, sí, pero originalmente es la procesión del Lignum Crucis, porque el obispo va delante de esa procesión con un crucifijo metálico
y uno ve en el centro del crucifijo, hay como un vidriecito, y ahí dentro está la reliquia, que es un pedazo de la verdadera cruz. Entonces se saca a procesión un pedazo de la verdadera cruz el miércoles santo. O sea, en teoría es un pedazo o realmente es un pedazo, no se sabe. No se sabe. Eso digo, con las reliquias igual no se sabe. Por eso también digo, el niño Félix puede que sí sea no se le ha hecho, porque además tiene una connotación muy sagrada para las religiosas. Entonces también por respeto tampoco es que se le ha hecho análisis y cosas. Puede que sí sea un cuerpo de un niño incorrupto del siglo I. Pero con las reliquias no tienes esas certezas. O sea, porque como digo, era eso. A veces tener muchas reliquias denotaba también un poder económico, pero también una devoción. Entonces, cuando hablaba de las iglesias como cementerios, no solo lo clásico que hemos oído, y que es verdad, la gente se enterraba en las iglesias porque eran tierra sagrada, lugar sagrado. Pero se sigue enterrando, ojo, porque hay muchas iglesias que todavía tienen nichos que no están ocupados, pero están vendidos. O sea, todavía hay gente que se entierra ahí. Pero hay un cambio radical en las iglesias, que es el siglo XIX, los procesos higienistas en nuestro país. En el siglo XIX, además, hay un cambio radical. La muerte deja durante muchos siglos, y hasta el siglo XIX, aquí y en otros lugares del mundo, la muerte siempre estuvo en manos de la religión. Y cuando hablo de la religión, no solo hablo del cristianismo. En el mundo ancestral, indígena, también la muerte tiene que ver con los yachaks, con los sabios, con los conocedores, tiene que ver con los sacerdotes, digamos. Pero en el siglo XIX, cuando ya se ordena en Quito, aunque ya antes lo había prohibido el rey de España en el siglo XVIII, pero aquí no se acató la orden, ya en la República, en época de García Moreno, es que ya se ordena que la gente deje de enterrarse en las iglesias. O sea, ya casi un siglo antes, Eugenio Espejo, nuestro prócer de la independencia y médico, ya decía que el problema de las pestes y de las epidemias que acababan con los quiteños y las quiteñas era, entre otras cosas, que en las iglesias la gente iba a la misa en un lugar donde había muertos por todas partes, muertos que además estaban recién enterrados, y que eso propagaba las enfermedades. Entonces, por higiene se prohíbe, se fundan cementerios públicos a las afueras de la ciudad, El Tejar, San Diego, pero efectivamente la gente, cambiar una costumbre de siglos por decreto toma tiempo. Aún la gente se seguía enterrando. Ahora efectivamente aún hay, pero por ejemplo, ya están regulados por la ley. Es decir, tienen que ser nichos de tal tamaño, tener ventilación, cosas, los que yo conozco que aún se mantienen dentro de las iglesias. Lo único que aún podríamos considerar que se mantiene dentro de las costumbres funerarias anteriores al siglo XIX es justo en los claustros de monjas. Como Quito tiene 6 claustros, los 6 aún están habitados por mujeres que hacen voto de clausura. Se encierran ahí para toda la vida y no salen de ahí ni muertas, porque dentro de los claustros hay cementerios. Espérate, porque hagamos otro paréntesis con esto, porque hay muchísima gente que no sabe que esto existe todavía, que es esto de las monjas de claustro, que son mujeres, no varones. No sé si exista claustro de varones, cuéntanos tú, pero es dedicar toda su vida a vivir encerradas. No sé si ven la luz del sol, pero sé que antes incluso se flagelaban. ¿Qué nos puedes contar de esto? Efectivamente, no existen, claustros masculinos. Los conventos masculinos se llaman claustros, pero los frailes, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios no hacen voto de clausura. Hay otras órdenes masculinas que sí hacen voto de clausura, pero nunca se asentaron históricamente en Quito. En el caso de las mujeres sí, porque también hay esta relación, esta diferencia entre hombres y mujeres, que no solo se daba en el ámbito religioso. Porque uno dice, pobres mujeres encerradas en estos lugares de por vida. No, así igualita era la vida de las mujeres que no eran religiosas.
porque vivías encerrada en la casa de tu padre y de ahí solo salías a la casa de tu marido. E igual que en los conventos, el momento más público, que en el caso de los conventos eran las misas, las madres estaban detrás en coros cubiertos con celosías de madera que permitían ver, pero no ser vistas. Pero las casas civiles también, las mujeres, el lugar por excelencia femenino era el balcón, con celosías hacia la calle. Las mujeres pudieran ver la calle, pero no ser vistas desde la calle. Entonces, claro, ahora nos sorprende mucho porque la vida afuera de los conventos ha cambiado mucho, pero la vida dentro de esos claustros no ha cambiado mucho. A mí me encantan esos claustros porque son la vida de las mujeres que los habitan, porque es algo que se quedó en el tiempo. Es como acercarte de alguna manera al siglo XVII, al siglo XVIII. Es como una máquina del tiempo que te lleva a gente que todavía vive. Pero, ¿cuánta gente hoy en día hay ahí? Hay conventos muy saludables en el sentido de que hay bastantes madres, los carmelitas, las clarisas, son la orden de los carmelitas, me parece que tiene, la regla dice que solo puede haber 21 monjas en cada convento. Entonces en el Carmen Alto me parece que sí hay, en el Bajo menos. Hay unos conventos que ya están casi por desaparecer. El más nuevo, que es el de las Agustinas Descalzas, que está en San Juan, es nuevo porque ellas llegaron en el siglo XIX, expulsadas de Colombia, expulsadas de Popayán. Pero actualmente creo que hay 4. El problema de esos monasterios es la diferencia de edad. A diferencia de siglos anteriores, primero ahora vivimos una época muy saludable. Los avances médicos, higienistas, hacen que los seres humanos tengamos vidas más largas. Entonces, y hay menos vocaciones. Lo que está pasando en los monasterios femeninos es que comienza a haber un desbalance cada vez más grande, con muchas religiosas muy ancianas y pocas religiosas jóvenes, que tienen que hacerse cargo del convento, de la limpieza y mantenimiento de esos espacios que son gigantescos, de toda la cuestión espiritual, pero también de cuidar a las madres mayores. Y ese desbalance algún rato va a generar, si la tendencia sigue y parece que va a seguir, va a ser una causa natural de la desaparición de esos monasterios, que sería una pena, pero es una desaparición natural lo que pasa. Pero, ¿cuál era el objetivo de vivir encerrada? Porque yo no sé si yo estoy equivocada, pero hasta donde yo sé que no es mucho, es que ellas se sacrificaban y sacrificaban sus vidas en pro de las almas de los habitantes, ¿puede ser? Claro, ellas son monjas contemplativas. Las que no viven en conventos son activas, me parece. Contemplativas en el sentido, y también para entender las vidas de estas personas y las disciplinas, las flagelaciones, hay que entender la lógica espiritual de esto. Tiene que ver con el ascetismo. En las esculturas religiosas, los santos que llevan cráneos son ascetas, son santos por ascetismo. Es decir, el ascetismo es esta contemplación de la verdad más grande del ser humano, que es que la vida es una ilusión. Uno puede ser el hombre o la mujer más guapo, más rico, más fuerte, más lo que sea, que al final la única verdad es que todos vamos a morir y que todo lo que has hecho en la vida va a terminar en la misma muerte. Y que la muerte es para todos, para todas, por igual. Si la vida es una ilusión, y ahora, eso lo saben todas las culturas, pero ya entrando directamente al cristianismo, la verdadera vida para el cristiano es la vida que viene después de la muerte. Entonces la lógica es, lo pongo de manera muy torpe, pero para que sea pedagógico. ¿Qué prefieres? 50, 70, 80 años de placeres y luego toda la eternidad sufriendo el castigo final para siempre, o una vida de sufrimiento para luego obtener una eternidad de felicidad en la contemplación de Dios. Si no se entiende esa lógica, no se entiende lo demás. Se entiende clarito, pero esto me llama la atención porque en cierta forma, no me maten si no es así, pero en cierta forma creo que tiene un poco que ver con la visión vikinga de la vida.
Trabajar para sacrificarse, luego morir, porque en el Valhalla o en el otro mundo van a tener esa misma felicidad o goce que te está ofreciendo el mundo cristiano a través de sus 80 años de sacrificio. Y ahí se vuelve a unir todo lo que tú hablabas antes, que cosmológicamente todos compartimos como las mismas cosas, los mismos rituales y los mismos criterios, pero qué importante todo lo que nos cuentas y lo que sabes de la historia de esta ciudad. Y síguenos contando este misterio de los cementerios dentro de las iglesias, y creo que aquí vale la pena nombrar un cementerio que es bastante conocido para los quiteños, que es el de San Diego, que creo que tiene también bastantes cosas de ritualidad y misterio, y está al lado de un convento que se hizo famoso por una leyenda del padre Almeida. Claro. A ver, cierro con lo de las iglesias. Los cementerios no solo están en las criptas, en las partes bajas de la iglesia, que además estaba súper jerarquizado, porque sí, había una creencia muy poco religiosa, muy popular, que decía, mientras más cerca del altar mayor, más cerca de Dios. Entonces, enterrarse cerca del altar mayor costaba, evidentemente, más dinero, porque muchas de las iglesias de Quito se construyeron con el dinero que producía estas costumbres funerarias. Porque antes, igual que ahora, uno no regatea en 3 cosas. Por eso todo el mundo sabe que son los mejores negocios. De regatea a los teatreros. Nosotros nos vienen diciendo, ¿por qué cobran tan caro? El arte debería ser gratuito y demás. Pero no regateas en 3 cosas. Comida, salud y muerte. Entonces, enterrarse cerca del altar mayor costaba más dinero. Los que no tenían, un poquito más para atrás. Los que no tenían, hacia afuera, en otros espacios. Los que en verdad tenían mucho dinero podían fundar capellanía, es decir, hacerse una capilla privada para enterrarse ellos y sus descendientes. De hecho, todos los altares laterales de las iglesias del centro histórico, muchas de ellas fueron capillas privadas. No solo de españoles, hay capillas privadas de indígenas. Las más famosas, una desaparecida, que estaba en San Francisco, que era la capilla de los Atahualpas, uno de los hijos de Atahualpa. Uno de los hijos fue mandado al Cusco, el otro hijo se quedó en Quito. Aquí los franciscanos lo educaron, lo bautizaron, tomó el nombre de Francisco, era don Francisco Topatauchi Atabalipa Inga, que fue alcalde de indios en el siglo XVI y uno de los indígenas más poderosos de Quito. Él se entierra ahí con sus descendientes. Y otra capilla de indígenas famosísima y que existe, esa sí no ha desaparecido, es la de Cantuña, porque existe esa capilla. Está ahí en la capilla que ahora llaman de Cantuña, la de la Virgen de los Dolores. Puedes leer en el retablo, ahí en la madera, esta capilla mandó a hacer don Francisco Cantuña y sus herederos. Esta capilla se acabó a 16 de febrero del año de 1669. Y ahí es donde está. Entonces, digamos, cuando hablo de riqueza, no solo estoy hablando de españoles, sino de también la nobleza indígena de Quito. Entonces, pero ni con todo el dinero del mundo podías enterrarte debajo del altar mayor principal. Normalmente debajo de los altares mayores, y eso hasta ahora se cumple, normalmente ahí se enterraba o se entierra, en algunos casos, como en los casos de los claustros femeninos, porque ahí es el único lugar, como decía antes, donde aún se conservan estas prácticas que ya están prohibidas, como enterrarse en la misma iglesia. En los claustros femeninos, en algunos, las madres aún tienen su cementerio debajo del altar mayor, porque ese era el lugar para la congregación. O tienen a santos importantes. Entonces, en el altar mayor del Carmen Alto está el Niño Félix. En el altar mayor de la Compañía de Jesús está Santa Mariana de Jesús. Eran los lugares de privilegio. Entonces, y otros cementerios que también existen dentro de las iglesias son las reliquias de los santos. Porque en 2 casos, yo conozco en San Francisco y también en el Carmen Alto. Me parece que el Carmen Bajo también, hay retablos que son retablos, les llaman retablos relicarios, porque son retablos que no están dedicados específicamente a un santo o a una virgen o algo, sino todo el retablo está lleno de reliquias, de huesos de santos, todito, completito. Entonces eso es como un enorme cementerio también, pues. ¿Pero huesos de verdad? Sí, claro, reliquias. Ya. Huesos de verdad, están expuestos públicamente, pero sí, ahora todos esos huesos son de los santos que ahí dice, vaya uno a saber. ¡Wow!
Sí, eso Pero es súper interesante saber que hay huesos en las paredes también de las iglesias, pues. Y no solo ahí, en cada altar, incluyendo el altar mayor, pero también en las capillas laterales, en todos los altares laterales, en el mundo católico antiguo, el altar como lugar sagrado tenía que tener símbolos de esa sacralidad. La piedra talar, que es una piedra tallada, que se coloca en el centro del altar. Si ustedes van a las iglesias, no solo aquí en Quito, sino en las iglesias antiguas del mundo entero, van a ver que sobre la madera del altar, de la mesa del altar, en el centro hay un cuadrado. A veces es una tapa que se puede levantar y se ve debajo la piedra, o a veces es la piedra misma, envuelta en tela. Pero además, para que tenga un carácter más sagrado, estas piedras talares, y se puede ver una, la que se puede ver, está en la compañía de Jesús. Está ahí la piedra talar, que es una piedra blanca, y en el centro de la piedra hacia arriba, un cuadradito de otro material. Si uno se acerca y ve cuál es el material que está incrustado ahí, es hueso. Debe ser de un cráneo, porque esa es otra reliquia. Y esa reliquia es la que le da carácter sagrado a esa piedra talar. Entonces, además, había reliquias incrustadas en cada altar. La idea de la reliquia relacionada con la santidad es una idea que en el mundo antiguo católico era muy fuerte, y la muerte convivía ahí con la vida. Eso respecto a las iglesias. Ahora, si damos el salto a San Diego, claro, es que San Diego es uno de mis lugares favoritos, además, porque ahí en cambio ya ves el espacio de la muerte de época republicana, donde primero, obviamente, lo religioso católico da paso a otra ritualidad, que es la ritualidad del Estado-Nación. En el siglo XIX, el Ecuador y todos los países de Latinoamérica y muchos del mundo pasan de ser estados religiosos a estados laicos. Y como son estados nuevos, sobre todo los de América, se necesita crear un ritual de la nación, crearnos un orgullo de ser miembros de este país. Entonces, pero también está diseñado como una ciudad, es la ciudad de los muertos. Pero también San Diego, y esas son las cosas que se van cruzando todo esto. Obviamente la gente de esta ciudad tiene la lógica de, no, pues, o sea, mi papá está enterrado en la compañía, mi abuelito se enterró en la compañía, mi bisabuelito está enterrado en la compañía, yo, ¿por qué no me voy a enterrar en una iglesia? Y lo que se hace, es súper interesante en el caso de familias ricas que podían pagar eso, es que algunos mausoleos, cuando uno camina por San Diego, los mausoleos más grandes se parecen sospechosamente a iglesias. Tienen estas, porque además en el San Diego es donde puedes ver lo mejor del arte del siglo XIX, inicios del XX, lo mejor del neoclásico, del neobizantino, incluso hay ya cosas Art Deco, Art Nouveau, ya estos lenguajes un poco más contemporáneos del siglo XX están ahí, arquitectónicamente y también en esculturas. Entonces ves, hay una cosa medio neogótica que parece la Basílica del Voto Nacional, y es el mausoleo de los Lazo de la Vega. Pero adentro del mausoleo hay un altar, entonces también es una capilla. Y nuevamente estas familias se vuelven a enterrar dentro de iglesias, así sea en un cementerio ya laico y fuera de la ciudad. Y esta idea de la ciudad... Claro, pero con la creencia de que mientras más cerca estoy, más rápido voy a ir al cielo. Y eso me llama la atención porque hay una leyenda donde se decía, y no creo que es leyenda, creo que es realidad, donde se decía que antes los religiosos cobraban a la gente para mandarle con pases directo al cielo. Claro, eso hay que entenderlo dentro también de la lógica católica, que es que entre el cielo y el infierno hay un lugar intermedio que es el purgatorio. Al infierno solo van los que han cometido pecados mortales, que son imperdonables. Bueno, aunque eso también se puede esperar. O sea, gente que ha cometido pecados execrables, van directo al infierno. Al cielo, directito, van los santos, los que han tenido una vida de santidad, los mártires, etc. El resto de los seres humanos, que son al final seres humanos, no van a entrar directo al cielo porque no son suficientemente puros. Y por tanto necesitan, pero tampoco van a ir al infierno porque no han cometido pecados imperdonables. Entonces tienen que pasar por un proceso de purificación para poder acceder al cielo. Y ese es el purgatorio.
También en el siglo XX la iglesia ya moderó, pidió a los creyentes que moderaran un poco también las devociones alrededor de las almas del purgatorio, pero se ve en las iglesias de Quito que durante años, y las leyendas de Quito también hablan de las almas del purgatorio, y que hay gente muy devota de las almas del purgatorio. Entonces, a veces cuando estoy en estas rutas, me pregunto a la gente, bueno, ¿y quiénes creen ustedes que eran las almas del purgatorio y por qué eran tan populares? Como ya estamos tan lejos de esa devoción, han pasado algunos años, la gente, claro, ya no concibe exactamente qué son. Las almas del purgatorio son tus abuelitos, tus abuelitas, tu papá, tu mamá, toda la gente cercana a ti que tú has amado, que ha muerto recientemente. Los ancestros, digamos, ¿no? Pero además la gente que tú quieres, a la que conociste. Es de esa relación hiper cercana. Es eso. Es tu mamá se murió, ahorita está en el purgatorio. Ya. Entonces la lógica es, está en el purgatorio sufriendo mucho, porque está siendo purificada a través del dolor. Y va a pasar mucho tiempo en el purgatorio hasta que todo eso se purifique y entonces pueda entrar al cielo y por fin ser feliz junto a Dios. Y de hecho, hay una parte curiosa que les quiero contar, que aquí en algunas iglesias hay cuadros, hay murales pintados y hay muchos que representan el purgatorio, donde se ve gente sufriendo con diablos, podemos llamarlo así, castigándoles todo el tiempo, lenguas de fuego y sufrimiento eterno. Eso está representado y creo que la idea era que la gente lo vea y lo recuerde todos los días, me imagino. Claro, porque eso, por ejemplo, hace que la relación con las almas del purgatorio, por ejemplo, leyendas como la caja ronca o la esquina de las almas y la cruz verde en San Francisco, tienen que ver con gente que era devota de las almas del purgatorio y que de pronto las almas del purgatorio vienen a salvarle en algún momento de necesidad. Ay, ¿nos cuentas la caja ronca así cortito para que la gente sepa cuál es? La caja ronca es una leyenda muy difundida en toda la serranía ecuatoriana, que todos los pueblitos tienen una caja ronca. Primero, ¿qué es una caja ronca? La caja, porque uno piensa en una caja, pero las cajas no son roncas. Caja es una concepción muy también de los Andes. Los pingulleros, los músicos ancestrales tocan pingullo y tocan caja. La caja es el bombo, digamos. Es un instrumento musical. Entonces la caja ronca es eso, es un bombo desafinado, que suena pum, pum, pum. Y la caja ronca anuncia una procesión funeraria. Entonces siempre pasa que, no sé, es un sacerdote que se escapa del convento, es un pecador empedernido, es una mujer de mala vida, que no se arrepiente de la vida que lleva. Y de pronto, una noche, está en alguna parte de la ciudad, escucha la caja ronca. Y de pronto aparece frente a ella una enorme procesión de encapuchados que llevan velas en las manos. Pero los encapuchados no tienen pies, sus ropajes flotan en el aire. Y lo que llevan en las manos no son velas, son canillas de muerto que brillan. Y se acercan al pecador, a la pecadora, y uno de ellos se levanta la capucha y es una calavera, porque son almas del purgatorio que le dicen, si sigues pecando, la próxima vez te llevaremos con nosotros. Arrepiéntete. Y esa persona se arrepiente. Digamos, es de esa relación súper cercana con las almas del purgatorio. Entonces, volviendo a eso, evidentemente si te dicen, oye, ¿quieres que tu mamá deje de sufrir y salga lo más rápido posible al cielo? Tu idea va a ser sí. Y hay un momento en que se abusa de eso, porque, digamos, hay las indulgencias plenarias. En el mundo religioso, yo trato siempre cuando cuento estas historias dar estos contextos, porque si no, rápidamente se te pueden hacer ideas bien locas de estas cosas. En el mundo religioso, la única manera de salir del purgatorio es la devoción, porque el único que te puede sacar más rápido o menos rápido, lo que fuera, es Dios. Entonces, ¿cómo convencer, por decirlo de alguna manera, a Dios de que te saque más rápido? En el mundo católico, eso no lo comparten los protestantes, va a ser a través de los santos o de la misma Virgen María, más la Virgen María, porque es la mamá, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar, rogarles, pedirles que por su intercesión Dios saque más rápido a mis seres queridos del purgatorio. Esa es la única manera. Pero también la iglesia luego desarrolla como este concepto de las indulgencias. Si vas a orar en las 7 basílicas de Roma durante Semana Santa, consigues indulgencia plenaria, es decir, un perdón anticipado
por tus pecados, para cuando estés en el purgatorio. Es decir, estás hipotecando tu tiempo en el purgatorio. Y aquí en Quito, en las iglesias hay un montón, qué sé yo, en la catedral entras y hay un letrerito antiguo sobre uno de los lugares donde hay agua bendita. Si con esta agua bendita rezas no sé cuántos Padres Nuestros y no sé cuántos Ave Marías, el señor obispo de Quito concede a la persona que ora 1 año de indulgencia. Entonces, 1 año menos en el purgatorio. O si frente a este cuadro del Divino Señor rezas con devoción, de 2 años de indulgencia. Pero se sabe, y eso es parte de la Reforma Protestante, porque Lutero pone el grito en el cielo por eso, que ya para el siglo XVII se traficaba con estas bulas. Bulas papales, es decir, documentos firmados por el Papa donde se daba perdón a la persona que los compraba, que eso no lo hacía la Iglesia, sino en el Lazarillo de Tormes, ese libro bellísimo español, ahí se ve eso, un falso predicador que entra a un pueblo, al pueblo del Lazarillo, a vender bulas, y es tan bueno que le retrata a la gente, es buen orador, le retrata a la gente los terrores del infierno, y es casi diciéndoles, y ahí están sus abuelos del purgatorio, no del infierno, porque el infierno ya no sale, del purgatorio sí. Ahí están sus abuelos, sus papás sufriendo dolores atroces, llorando todos los días. Compren estas bulas. Y Lutero ataca, entre otras cosas, a ese tráfico de indulgencias. Y eso también pasa con las capillas. Construir una capilla rica, enorme, dorada, no te va a sacar del purgatorio. Eso es estatus social. Pero efectivamente, lo único que te puede sacar del purgatorio es... Y se hacía que, como parte de la capellanía, en tu testamento dejes una fuerte suma de dinero, para que después de muerto, sobre tus restos, en tu capilla, en tu altar, la congregación religiosa donde está tu capilla, sea franciscano o dominico, lo que sea, estén obligados a celebrar ahí 100 misas, 200 misas, 500 misas, 1000 misas, misas a perpetuidad, por la salvación de tu alma. Y esas rogativas, esas misas constantes, eran como la manera de permanecer menos tiempo en el purgatorio. Wow, o sea, esta historia visto desde la manera fácil que tienes de contar, muestra clarísimo, sin ofender, esto solo es un comentario, la manipulación que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo de la iglesia a través del miedo, porque tú hablaste de 3 cosas que a mí me quedaron como dando vueltas en la cabeza, 3 cosas por las cuales la gente no piensa o no escatima, que es el hambre, la salud y la muerte, ¿verdad? Así es. Y esto tiene que ver precisamente con el cerebro reptil del que se habla ahora en neurociencia, neuroaprendizaje, neurolingüística, donde sabemos que los humanos nos movemos básicamente por los instintos primarios. Y obviamente centrarle o darle a la gente miedo en un instinto de qué pasa después de la muerte, que es un misterio y que hasta ahora nadie nos ha venido a certificar qué es lo que hay al otro lado, te hace tener un imaginario de terror, donde tú eres capaz de dar tu dinero, tu vida, lo que haga falta a una persona que supuestamente sabe lo que hay del otro lado con tal de salvarte. Y todo esto funda los cimientos de una ciudad, y no solo de Quito, de toda Latinoamérica, porque vivimos, más o menos compartimos las mismas ideologías. Por eso lo primero que se hace en un pueblo, cualquiera que sea, es una iglesia. Wow. Pero, de hecho, digamos, de esto también atraviesa todo. Antes yo hablaba de como el lado bonito de lo mitológico. Las mitologías, los rituales, las religiones, como algo universal. Y te decía, yo no soy enemigo porque cambio, sí creo lo que decía Joseph Campbell. En cambio, un pueblo sin mitología, una comunidad sin mitología, es una comunidad que se siente perdida, no sabe para dónde ir, no sabe qué sentido tiene su propia vida. Los rituales, las mitologías de todos los pueblos, en todo lado, nos conectan con esos misterios que posiblemente siempre serán misterios. Por más que la ciencia avance, la muerte es un hecho innegable, no es un hecho permanente. Podemos extender nuestra vida, podemos retrasar nuestro envejecimiento, pero al final es el gran misterio. Como digo, hay poquísimos misterios del ser humano, lo macro y lo micro. Y entonces siempre vas a tener esta ritualidad, pero claro, el lado oscuro de la ritualidad, de la mitología,
es que mucha gente se puede aprovechar de eso. Y eso pasa en todas las religiones y no religiones. Porque claro, nosotros respondemos, efectivamente, como decías, a ciertos impulsos que son tan básicos que nos acompañan desde que éramos una especie que no era lo que ahora llamamos el Homo sapiens. Y están en nuestras reacciones más inmediatas, la supervivencia. Entonces, claro, siempre va a haber gente a todo nivel, o sea, se hace y no solo dentro de la iglesia. Ahora, todas estas cuestiones de neoespiritualidad, de, de, incluso de cierta espiritualidad ancestral que no es la de la comunidad indígena. Y ahí se sabe de casos de abusos, hay de todo, como en todo lado, porque sí, estamos en un campo súper delicado, que es el campo de los temores más íntimos del ser humano. Todos tenemos, de alguna manera, miedo a morir, o de que se muera la gente que queremos. Entonces, oye, y claro, y hablando de todos estos temas de la muerte, tú que recorres tanto y que has estado en estos lugares del centro histórico que son de muchos años y en el cementerio de San Diego, es cierto que hay esta cantidad de fantasmas también que se habla. Para los que no conocen, se habla de muchos fantasmas en la ciudad de Quito, desde la casa presidencial hasta obviamente un cementerio. ¿Qué parte esta de fantasma misteriosa nos puedes contar? Porque yo te cuento una anécdota. Yo una vez estuve en el Museo Nacional, si no me equivoco, se llama así, y ahí se decía que antiguamente era un hospital, en un tiempo de guerra fue un hospital donde llegaba la gente tuberculosa y la gente que venía de la guerra, y mucha gente murió ahí. Y ahí había una enfermera que también había fallecido por la devoción, y se decía que si tú te quedas solo en las tardes o noches, esta enfermera se aparece. Yo no la vi, sin embargo, tuve, no sé si la suerte o la desgracia de quedarme. Hay un patio central en este museo donde hay una pileta, una fuente de agua, tú te puedes quedar ahí sentada y alrededor, para que se imaginen, son todos balcones que están como afuera de las habitaciones, es como un balcón general, mejor dicho. Y lo que sí me pasó es que estando yo sola y no habiendo nadie en los cuartos porque estaban ya cerrados, empezaban a lanzarme piedritas desde la parte de arriba. Y no fue una, fueron varias hasta que realmente me asusté y salí corriendo, pero es lo más cercano que he estado de sentir esta presencia fantasmal en una de las casas del centro, pero se habla mucho de fantasmas en la Casa Urrutia, en la Casa Presidencial. Entonces, cuéntanos un poquito de qué de tan cierto hay esto de la cantidad de fantasmas que habitan por ahí. cuando yo respondo esta pregunta, todo el mundo se decepciona. Porque yo, No, así. y además, ahí me lanzan la pregunta inmediata. Es que yo soy ateo y cínico completamente. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si después de hablar todas estas cosas sobre lo espiritual y tu conocimiento sobre esto y cómo hablas además con una fascinación sobre estas cosas y luego dices que eres ateo, que no crees en nada. Porque justamente a pesar de ser ateo, de ser agnóstico, nada, ateo absoluto, y yo cínico con estas cosas, las respeto mucho porque veo el poder que tienen nosotros como ser humano. Y cuando digo ateo, no quiero decir que no tengo rituales. Al final, creo que mi relación media fanática con el teatro es una manera de espiritualidad y de ritualidad. Yo tengo mucha ritualidad respecto al teatro. Tengo mucha ritualidad alrededor de ciertos aspectos de mi vida. Pero sí, no creo en dioses, no creo en cuestiones del más allá. Y por eso, para contestar la pregunta, nunca más en mi vida he tenido ninguna experiencia de ningún tipo. Incluso entrando a lugares donde la gente dice que es muy pesado el aire. Lugares que sí, o sea, son fuertes, o sea, criptas donde aún hay osarios, el mismo cementerio de San Diego. A veces preparando las rutas que hacemos juntos, nos hemos tenido que quedar hasta la medianoche. Mi hija, cuando tenía 3, 4 años, ya no teníamos con quién cargarle, terminaba corriendo por el cementerio de San Diego a las 11, 12 de la noche. El otro día, claro, la maestra de esa época nos había visto, porque el otro día iba a la escuela y decía, estuve toda la noche corriendo por el cementerio. Entonces, y tampoco ha tenido mal aire ni nada por el estilo. Entonces, yo sí he oído muchos testimonios de mucha gente y yo no tengo por qué dudar de sus testimonios.
Pero yo personalmente, estando en todos los espacios en los que he estado y en todos los lugares que me he metido, nunca jamás he tenido una experiencia de ese tipo. ¿O será que, no sé, será que porque le tengo respeto a todas esas cosas, me tratan bonito, pero no, jamás. O simplemente no presta suficiente atención, pero Es la condición de nosotros los cínicos. claro. Pero alguna historia que nos puedas contar que te ha llamado la atención, porque incluso yo sé que yo te creo totalmente que tú no hayas visto, pero incluso un presidente de la República dejó de vivir en esa casa Claro. por las cosas que veía y le pasaban. Entonces, no es algo que yo les cuento que es de 3 personas, es algo que ha visto mucha gente, que ha sido grabado por cámara, sacado en noticias, en documentales de televisión. Y por lo menos, ya que no has vivido la experiencia, un caso que te haya llamado la atención o por lo menos te dejó pensando. O sea, hay cosas como, claro, yo he oído mucho testimonio de amigos muy cercanos y queridos en lugares como el que cuentas, que creo que es el Museo de la Ciudad. Claro, que era un hospital, gran parte de... También otro lugar donde cuentan mucho que hay este tipo de experiencias es el otro hospital, el viejo hospital militar, que es por aquí, por San Juan, que ahora es... Totalmente. Tengo una historia aterradora de ese lugar. Sí, hay mucha gente que tiene muchos testimonios sobre eso. Claro, en el penal García Moreno, alguna vez entré y obviamente sientes, para mí es el peso de la historia que tiene esos lugares, porque habrán pasado horrores ahí y ya con eso tu cabeza comienza a dar un montón de vueltas sobre lo que estás viviendo. Ahí dirán, soy contradictorio, pero el ser humano es contradictorio. Tengo una grabación de una cosa que hicimos en un lugar, que no voy a mencionar cuál es, porque siempre nos piden que no acrecentemos el morbo alrededor de ese lugar, y son buenos amigos y los respetamos. Donde en la grabación, efectivamente, donde es famoso que también aparecen fantasmas de grabaciones y todo, y en la grabación después de que ya se está editando, sí se ve que al lado mío, entre mi compañera y yo, se mueve algo y pasa. Entonces, digamos, en ese sentido puedo decir, sí tuviste la experiencia. Ya, la veo en video, no la puedo negar. Pero como yo sentir que me pasó algo, que después de eso, no. Por eso digo, por eso hacía la aclaración. Es decir, de manera alguna estoy negando que pueda suceder eso, que otras personas puedan tener la experiencia. No tengo por qué dudarlo y respeto mucho eso. Supongo que también por esta condición mía de verlo de esta manera tan racionalista más que racional. Como experiencia sensorial, no, pero sí me ha pasado cosas como esas. Sí, yo vi el video y vi que algo que está ahí. ¿Qué es? No lo sé, pero sí. Oye, y sin decir dónde me puedes compartir el video para poner solo ese pedacito. No tengo, es que es de esas cosas, como yo no me realizo mucho con eso, tampoco es que los guardo, nada, es como, fue hace muchos años además también. Wow. Pero bueno, súper interesante. Yo te voy a pedir, porque esto es, bueno, si nos ponemos a hablar de historia y de las cosas que hay en Quito, no terminamos nunca, pero para cerrar, quisiera que cerremos. Voy a contar la historia del hospital militar antiguo al final, pero quisiera que cerremos con algo más interesante de Quito, con una invitación, con algo que quieras compartir para que la gente tenga ganas de venir a conocer este lado de la ciudad, que no es el lado turístico, no es el lado común, no es venir a ver monumentos, sino realmente venir a conocer que siempre tras todo eso hay una gran historia. ¿Con qué quisiera cerrar? A mí me gusta mucho cerrar con la idea de que incluso las leyendas no son mentiras. Campbell lo cito mucho porque para mí es un referente. Cuando yo descubrí los estudios de mitología de Campbell, fue reentender también lo que yo hacía. Claro, él dice que los mitos, las leyendas son las grandes verdades de la humanidad relatadas en forma que los seres humanos podamos entender. Porque ¿cómo concebir la divinidad? ¿Cómo puedes concebir lo eterno?
nuestros pobres y limitados cerebros humanos no tienen la capacidad. Entonces ahí es cuando aparece el mito, la narración mitológica, que nos acerca al misterio. Desde ahí, esta es una ciudad repleta de leyendas que, si además quienes les cuenten esas leyendas les pueden dar un contexto histórico, pero también, por último, si se quiere, antropológico, y también, si se quiere, al final de esta espiritualidad por la que ha pasado esta ciudad desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, las leyendas nos acercan a ciertas verdades y además a la gente de la ciudad, como en todos los lugares, a la gente de la misma comunidad, le da claves para seguir enfrentando la vida. En todo el tiempo, a mí me gusta mucho usar las leyendas en eso y la historia. Por ejemplo, en este momento el Ecuador pasa un momento muy complicado. A veces incluso te puede dar un poco la idea de decir, ya no puedo más, quiero irme del país. Pero la historia nos enseña que no es o sea, que hemos vivido otros momentos mucho más complicados que este, o tal vez igual de complicados que este, igual de violentos a ratos. La guerra civil del siglo XIX, pasamos casi todo el siglo XIX matándonos entre nosotros. Y ahí, como jovencito, solo tenías chance de que pase un ejército, te enrole e ir a matar y a morir. Pero la gente de esa época encontró maneras de seguir viviendo. Y por eso estamos nosotros aquí. Y lo que te enseñan estas narraciones mitológicas o históricas también, no es conformarte y echarte a morir. El pasado no puede ser nostalgia, porque la nostalgia te aquieta, te hace entrar en desesperación, en inquietud, en inercia. Las buenas historias te llaman a la acción. Saber que aunque vivas un momento difícil, tienes que seguir accionando. Y de alguna manera, como comunidad, seguiremos avanzando. Porque ya lo han hecho antes. Lo vamos a tener que hacer nosotros. Y así es la historia de la humanidad. Entonces, Quito, en su riqueza arquitectónica, histórica, artística, es un muy buen lugar para entender eso, que como comunidad hemos convivido además entre la vida y la muerte, entre lo espiritual y lo terrenal, entre el pecado y la salvación, entre la lujuria y el amor, como todos los seres humanos durante siglos, y que eso nos constituye como lo que somos actualmente. Wow, chévere, me encantó el cierre. Ya no sé si contar la historia de miedo. se pasmó. Pero les cuento así cortito para cerrar, y te cuento a ti, Javi, esta experiencia real que le pasó a una amiga mía. Esto no es una historia, no es una leyenda, no es un invento. Este museo militar fue antes también un hospital, y luego de ser un hospital, antes de ser museo, albergó a mucha gente muy carenciada que vivía en la ciudad de Quito y que incluso llegaba de distintos lugares, de distintas ciudades, incluso de distintos países. Pero lamentablemente también albergó muchas mafias y vivían ahí de manera desordenada hasta que se formó como una especie de nido donde no se practicaban cosas buenas hasta que fueron desalojados todos ahí. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que muchas de energías negativas se concentraron en este lugar durante muchos años y después decidieron rescatarlo y convertirlo en museo. Lo conozco, es un lugar pesado, como dicen. Me consta un par de ventanas que se abren y se cierran solas porque hemos ido a hacer algunas grabaciones. Como les contaba, yo conozco a Javier hace muchos años, desde que estudiábamos teatro en un grupo muy conocido a nivel latinoamericano y de Ecuador que se llama Mala Hierba. Estudiamos ahí 5 años teatro, así que ha sido gran parte de nuestra vida. Y entre las producciones que hemos hecho fuimos a grabar ahí algunos días y claro, puedo yo decir que escuché un par de cosas, pero no ser testigo como la que les voy a contar, que es la historia de una amiga que embarazada se fue a recorrer este museo. Pero cuando estaba pasando entre los distintos cuartos que hay ahí, se empezó a sentir mal, le empezó a faltar el aire, le empezó a dar como un bajón de presión. Y por eso se quedó sola, apartada de su marido y su otra hija que se adelantaron. Lo extraño es que se acercó un señor, un guardia, y le dijo que ¿qué le pasa? Que ¿por qué está así?
Ella le comenta que se siente mal y él le dice, es que usted no debe estar en este lugar, este no es lugar para usted. Le voy a acompañar hasta la puerta, que tome asiento afuera y tome un poco de sol y yo le traigo un vaso de agua. Se va este señor, le trae el vaso de agua, le vuelve a comentar que ella no debe estar ahí porque seguramente el lugar le va a afectar, le da el agua y se va. Obviamente al final se siente ya mejor, sale su marido, le acompañan y se va a devolver el vaso, obviamente a la parte donde se compraban las entradas o donde está la caseta de la gente que administra. Y les comenta que el guardia le ayudó y lo extraño es que en ese lugar no había guardias. El único guardia era el guardia nocturno. Ahora, ¿por qué ella dice que era un guardia? Porque tenía uniforme. Y les comenta a ellos que eso es imposible porque ella lo vio, él le pasó el vaso de agua, existe, y fueron, llamaron a todos y no existía nadie ahí, solo el personal administrativo. Y de hecho, como era un día entre semana, no había más gente. Y vino uno de los más antiguos administradores y le preguntó que cómo era este guardia. Ella le describió y le dijo que, claro, era un guardia que había muerto hace 3 años y que había sido guardia en ese lugar durante muchos años. Así que después de muerto seguía por el lugar. Me imagino que ante el embarazo o el nuevo bebé, a tratar de ayudarle a que no pase alguna mala experiencia del otro lado, aunque al final la tuvo. Y a ella realmente, después de saber que era un guardia que ya no estaba vivo, igualito la sacaron como con un ataque de nervios y nunca más en su vida piensa ir para allá. Pero bueno, esto es una historia de alguien que, aun cuando no esté vivo, sigue ahí presente. ¿Qué te parece, Javi? Eso, sí, yo escuché historias parecidas ahí en el CAC. Sí, sí, es fama que el lugar sí está bien. Digamos, hay bastantes experiencias de ese tipo. Así que bueno, con esa historia cierro, te agradezco muchísimo, increíble, o sea, tú dices, no soy historiador, no soy investigador, pero sabes más que cualquiera, o sea, la verdad, un privilegio que nos hayas contado y espero que no sea la única vez, espero que podamos ir a hacer las grabaciones ahí in situ y hablar de todas estas cosas, pero en el lugar de los hechos donde nos puedas contar y le mostremos a la gente todo esto de lo que estamos hablando y toda la magia de esta ciudad. A ti, muchas gracias por la invitación siempre. Un abrazo grande y no se olviden mantenerse con nosotros siempre, suscribirse y compartir este video si les gustó para que crezca la comunidad y podamos seguir haciendo esto para todos ustedes. Un abrazo, linda día, tarde o noche. Chao.